Latina presenta A la luz de la palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. María fue elegida para ser la madre del Hijo de Dios, que por obra del Espíritu Santo se encarnó en su seno. Y fue también elegida para ser madre de los miembros de Cristo que constituyen la Iglesia. Esta es la razón de su existencia. María es la guía y la estrella orientadora de la Iglesia de Jesucristo. El Señor Jesús, al pie de la cruz, encomendó a su Madre Santísima el cuidado de los hombres, el cuidado solícito de su Iglesia. Por eso María va delante de la Iglesia como estrella que la guía, como norte y brújula que la orienta, como madre que llama a sus hijos para llevarlos a Dios. María es todo corazón, porque es todo amor, y es toda amor porque es madre. El cristiano es el hombre que vive el amor, vive del amor, vive en el amor, vive con amor y vive para el amor. El cristianismo es la religión del amor. Por eso, el que no lo entiende así, no ha captado el sentido del cristianismo, de la religión de Jesucristo. Y el cristianismo es la religión del amor, porque Dios es amor, y por eso a Dios hay que vivirlo con amor y en el amor. Cuanto más amor pongas en tus cosas y en tus relaciones con los demás, más cristianamente vivirás, porque ser cristiano es vivir, crecer en el amor. María, que viviste el amor, recuérdanos que la verdadera alegría es fruto del espíritu del amor. Amén, amén, amén. De esta manera, con esta oración, en la cual tenemos presente a nuestra madre del corazón, a nuestra madre del amor, a nuestra madre como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, que tenemos presente en este inicio de este espacio a María. De esta manera estamos comenzando, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, un nuevo encuentro a la luz de la palabra desde Radio Latina, esta linda costumbre que nos está permitiendo concluir junto a todos ustedes, que nos siguen, que nos estimulan, que avalan con vuestra escucha, con vuestra presencia, difundiéndonos, porque seguramente les ha pasado. Che, encontramos un programa, así, asá, escúchenlo, que está muy piola, que está muy bueno. Son un estímulo, son la verdadera paga que tenemos como para seguir adelante. Y en medio de lo que puede ser la pausa anual, del calor, los calores tan extremos, tan molestos en tantas ocasiones, finalizando el mes de enero, el gusto entonces de reencontrarnos con todos ustedes para compartir este encuentro a la luz de la palabra, celebrando, invocando, festejando, e iniciando el mismo con la presencia de María como Madre que es nuestra. Estamos llegando al cuarto domingo durante el año, finalizando, como decíamos, este mes de enero, este primer mes de este año 2023. Empezamos ya a escribir las hojas en blanco de este año que tendremos por delante, esta gracia que nos ocupa del regalo de la vida, y es un desafío para nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, llenar esas hojas en blanco de este año 2023, de este almanaque por escribir, de la mejor manera posible, y si
y fuera posible para todos nosotros, con esas reflexiones que compartíamos al comienzo de amar sin descanso, de amar sin medida, una materia que tal vez todavía tengan algunos puntos para resolver, para nosotros, de nosotros como creyentes, porque si verdaderamente viviéramos la dimensión del amor tal cual lo enseñó Jesús, seguramente en nuestras vidas personales, familiares, comunitarias, laborales, la vida política, la vida social de cada lugar, tendría una nueva coloratura, tendría un color de esperanza que trajo Jesús a este mundo, y que a veces estamos perezosos para poder cumplirla, eso de amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Y también, como lo iremos viendo con la sabiduría que lo caracteriza al señor Miguel Carreras, en sus reflexiones, en la búsqueda de la felicidad. Hoy veremos el tema de la felicidad, porque muchas veces, que nos pasará a nosotros, que muchas veces tenemos la actitud contraria y no somos felices como el Señor nos invita a hacerlo. Esta semana, entonces, concluyendo el mes de enero, tendremos presente este lunes 30 a Santa Jacinta de Mariscotti, el martes 31, para finalizar el mes, a San Juan Bosco. Comenzaremos el miércoles 1 de febrero invocando, teniendo presente a Santa Brígida de Irlanda. El jueves 2 de febrero la presentación del Señor. El viernes 3 a los santos Blas y Oscar. Y como repetimos semanalmente, más allá de evocarlos, más allá de recordarlos, más allá de tenerlos presentes en el calendario diario, el llamado a poder recrear y poder caminar por las mismas sendas de santidad, de acuerdo a nuestros tiempos, de acuerdo a nuestros carismas, a nuestros talentos, como lo hicieron aquellos que hemos mencionado, aquellos que nos han precedido, porque todos y cada uno de los cristianos estamos llamados al camino de la santidad. Muy bien, empezamos a finalizar el mes de enero, nos convoca el cuarto domingo durante el año. La liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarle diciendo: felices los que tienen alma de pobre, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este cuarto domingo durante el año, 29 de enero de este año 2023. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes,
con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, créenos que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización. Un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas bienvenido. Gracias, Fabián. ¿Cómo va? Va siempre muy bien. Siguiendo el camino del Señor, vamos bien encaminados. Vamos encaminados hacia un objetivo, el de absoluta máxima que nos hemos establecido, que ha fijado el Señor, porque nos ama, porque el Señor es amor, porque Dios es amor. La vida es amor, y el que viene a nosotros viene a traernos precisamente vida. La vida que no tenemos, Fabián. Si vamos a ser severos en la definición, y la definición que corresponde al estado en que nos encuentra el Señor cuando viene a buscarnos, deberíamos decir que frente al Señor estamos postrados en enfermedad y muerte. Muerte espiritual, sí, muertos. El Señor viene a traernos la vida, claro, es lo que viene a hacer, y lo viene a hacer por amor, lo viene a hacer por la vida misma, porque Él es la vida, y Él mismo lo declara. Él es el camino, este camino que estamos siguiendo y en el cual estamos realmente felices. El camino que parece un camino duro, dificultoso, en el cual obviamente nos faltan las dificultades, pero los obstáculos que son imposibles ser quitados por la posibilidad humana los quita el Señor. Lo que no se aparta de nosotros son las dificultades que vamos a encontrar en este mismo camino. Es un camino espiritual, es un camino interior, es el Señor en nosotros, es aquel que viene a bautizarnos no en agua, no solamente en agua, viene a bautizarnos en el Espíritu Santo y fuego, viene a perdonar nuestras faltas. No solamente viene a decirnos cuáles son las cosas que no agradan a Dios, que nos mantienen en muerte y que son cosas que no podemos dejar de hacer y que están cuestionadas y declaradas desde ya como aquellas que no debemos cometer en la ley de Moisés. El Señor va a trascender a la ley de Moisés, la va a cumplir y la va a cumplir desde el mandamiento supremo que preside a esa ley y que es el que lamentablemente, por la condición en que estamos, no podemos cumplir. Amar a Dios por sobre todas las cosas, podemos decirlo, pero si no lo vivimos, no lo hacemos, no lo conocemos. ¿Podemos amar al prójimo como a nosotros mismos? Seamos sinceros, interiormente nos cuesta mucho. En muchos casos nos cuesta mucho, en muchos casos no podemos. Lo que no podemos en definitiva es la vida. La vida que solamente pertenece a Dios, pero que Dios, por amor a todos nosotros, quiere participarla con nosotros, porque para eso nos hizo para vivir. ¿Nos apartamos de ese camino que el Señor estableció? Sí, nos apartamos. Nos fuimos lejos, demasiado lejos. ¿Perdimos de vista el camino primero? Absolutamente. Ni lo conocemos. Por eso viene a hacerse Dios camino en nosotros. Él es el camino. En ese camino donde la verdad de Dios, que es esto que terminás de leer, por ejemplo, Fabián, felices, sí, un término que versiones más antiguas, traducciones mejor dicho, sí, traducen como bienaventurados. Sí, está bienaventurado, feliz, es lo mismo, realmente. Claro, cuando uno lee las bienaventuranzas, de la cual siempre decimos, es la carta magna del reino de los cielos, es la constitución de la vida, sí, el programa para la vida. Y cuando uno dice vida eterna, es como una tautología, es un repetir lo mismo en el predicado que en el sujeto. La vida es eterna, si no deja de ser vida, nunca deja de ser la vida. La muerte no es la supresión de la vida, la muerte es la ausencia de vida, la ausencia del bien debido. La vida en sí nunca deja de ser, y el que tiene la vida es, el autor de la vida es la vida misma, esa vida misma que también
Tantas veces decimos la vida es amor. Sí, la vida es amor. ¿Y cuándo vivimos? Cuando amamos. ¿Y cuándo amamos? Cuando Dios habita en nosotros, cuando el amor de Dios habita en nuestro corazón, cuando verdaderamente de nosotros fluye ese amor, que es un sentimiento que no podemos dejar de ejercer porque es la vida en nosotros y es la manera de vivir que tenemos. No hay otra forma. Muchas veces repetimos nosotros versículos, y todos los versículos que leemos, aprendemos a través del análisis de la Escritura Sagrada, pueden ser traídos a colación en cualquier momento, porque uno dirá, siempre el Señor nos está hablando de lo mismo, y sí, con todas las infinitas variantes desde las cuales se aplica la docencia divina. Sí, pero recordaba uno ahora que hemos mencionado en tantas otras oportunidades, Fabián. ¿Qué dice a través del profeta, en este caso de Isaías, nuestro Dios, el Dios del amor, el Dios del único, el Dios de la vida, dirigiéndose a nosotros? Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni mis caminos son los caminos de ustedes, porque así como los cielos son más elevados que la tierra, así mis pensamientos y mis caminos son más elevados que los pensamientos y los caminos de ustedes. Son más elevados, son infinitamente más elevados. Pero el Señor quiere elevarnos a nosotros. Estamos en el nivel más bajo. Los pensamientos, los caminos del Señor son los pensamientos y caminos para la vida. Son vivir la vida, son vida en definitiva. Pero tantas veces decimos, cuando a partir de una verdadera conversión y vuelta a los caminos de la vida, comenzamos verdaderamente a vivir, a encarnar, a experienciar estas cosas, entonces decimos que nuestros pensamientos son otros, cambian radicalmente, tenemos una mente diferente, tenemos la mente de Cristo, la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Es la mente de Dios, el pensamiento de Dios, los caminos de Dios. Esos caminos que vamos a transitar cuando ya en nosotros está instalada, por la fe que nos dona el Señor de la vida, está instalado el amor, está instalada esa mente que piensa los pensamientos de Dios, porque los piensa Dios en Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Y entonces cuando acudimos a esto que estuviste leyendo hoy, por ejemplo, Fabián, la lectura que tenemos preparada para este domingo, el cuarto domingo del tiempo ordinario. Sí, las felicidades, las bienaventuranzas. Claro, leemos los pobres en el espíritu. Me parece atractivo a priori esto. La pobreza no es una de las cosas que más nos atraigan precisamente, y no hemos aprendido que uno es feliz siendo pobre. Más bien que sería casi lo opuesto, ¿no? Sí. Bienaventurados los que lloran, felices los que lloran. Mirá, sí, serán consolados, pero mientras tanto lloran. Los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Los puros de corazón, porque verán a Dios. Los pacificadores, sí, porque sí, serán hijos de la paz. Aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. ¿Cuántas veces acontece? Es en el mundo. Y muchas veces por lo que humanamente llamamos justicia. Dios llama justicia de otra manera a otra cosa, la cual también nos resulta muy difícil de obrar, porque la justicia de Dios es la misericordia. Y la misericordia es el corazón, el amor de Dios, inclinándose ante la miseria del corazón humano. Qué difícil que nos resulta esto, ¿no? Así aconteció, sí, con los santos profetas de Dios. Fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron muertos, y de modo despiadado muchas veces. Tenemos el ejemplo cercano en los evangelios de Juan el Bautista, un fiel testigo de la vida, un hombre enviado por Dios, murió mártir también.
por ser fiel a los principios que Dios establece para la vida. Las felicidades, ¿en qué sentido? Uno diría, esto es una utopía. ¿En qué sentido son felicidades? Y en el pleno sentido de la palabra felicidad, en el pleno sentido del término bienaventurados. Estamos bien encaminados, Bienaventurados, bien por el camino que conduce a la vida y a la posesión definitiva de esa plenitud de felicidad, que es la plenitud también de la vida en Dios, en aquel que es vida verdaderamente y que no conocemos, Fabián. Porque mientras estamos en este tiempo, en este cuerpo, en este mundo, alejados de Dios, alejados del amor, no podemos decir que conocemos la vida, no podemos decir que estamos viviendo, no podemos decir que amamos a Dios y que amamos a nuestro prójimo. Como dice San Juan en una de sus cartas, San Juan el apóstol, ¿no? El que dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a su prójimo, a su hermano, a quien ve, es un mentiroso, y el amor de Dios no está en él. Si en nosotros prevalece el amor, y esto que estamos leyendo, estas bienaventuranzas, esta enseñanza rectora del Señor para la vida, no la estamos encarnando, no la estamos viviendo, no podemos decir, uno, que conocemos a Dios. Y consecuentemente no podemos decir que amamos a Dios y tampoco que amamos a nuestro prójimo. Que obramos en consecuencia, sí, en relación y en vínculo inmediato con aquellas cosas que a nosotros nos interesan más, que son intereses muy personales, que están presididos normalmente por el egoísmo, por el ego. Fíjate vos, ¿qué buscamos mientras estamos en este mundo, alejados de esta propuesta que nos hace el Señor, de esta utopía, entre comillas, ¿no es cierto?, que en su cumplimiento pasa a ser la felicidad mayor y plena? ¿Qué buscamos? A ver, ¿cuál sería el presupuesto inicial para una vida feliz, esta felicidad entre comillas, en este mundo de acuerdo a la búsqueda del hombre que está alejado de Dios? Como lo estamos todos hasta que Dios viene a nosotros y lo recibimos y pasa a ser el huésped y habitante pleno y definitivo en nuestra vida y nosotros en él. Y lo primero que buscamos es el poderoso caballero, a don dinero. Ah, sí, con plata podemos hacer todas las cosas. Por ejemplo, tenemos el poder que nos da el dinero, sí, claro, en un mundo que se maneja desde el punto de vista de la economía, un mundo econométrico, sí, por supuesto, hay que tener dinero. Mirá, Fabián, yo conocí hace años a un cristiano verdadero, un hombre que verdaderamente tuve la dicha de conocerlo. Vivía de acuerdo a las normas del amor de Dios. Era hijo de un señor que era un comerciante, el padre, pero tenía, vos fijate, uno diría, bueno, de tal palo tal astilla, acá surgió todo lo opuesto. Mientras el hijo era un hombre cristiano, cercano a este programa del Señor, el padre era un hombre que sostenía, sin plata soy hombre muerto. ¿Te das cuenta hasta qué punto el dinero es el presupuesto inicial para una presunta felicidad en este mundo? Que dura poco, que es simplemente siguiendo ese camino opuesto al camino de la vida que nos propone el Señor, un camino para la muerte. Con dinero tenés poder, sí, y tenés las cosas, sí, las muchas cosas que te apartan de Dios. De eso tenemos que alejarnos, a eso tenemos que renunciar radicalmente. El principio para nosotros, el presupuesto para la vida, sea aquel que viene a traernos la vida. Y aquel que viene a traernos la vida lo viene a hacer por amor a todos, sin exclusiones. Amor. ¿Y sabés cómo? Poniendo la vida por todos. Poner la vida por el otro. Dicho en términos propios de nuestro Señor, antes de ascender a los cielos, a donde nos va a llevar a todos aquellos que lo sigamos fielmente, nos deja este mandato: que nos amemos los unos a los otros, que nos amemos
No digamos amor como un término que repetimos así, como un recurso literario, simplemente para hacer una definición. Hablamos de amor, de algo que tiene que vivirse. Amar es vivir. Que nos amemos como Él nos amó. ¿Hasta qué punto nos amó aquel que es el amor en nosotros? Hasta poner la vida por todos nosotros. Hasta gustar la muerte por todos. Hasta morir a la muerte por todos, para que la muerte que nos habita muera en todos y salga a luz la vida por la resurrección de aquel que también resucitó para todos, y cuya vida estamos viviendo si realmente estamos transitando este camino nuevo y vivo, este camino novedoso. Esto que nos está enseñando en estas bienaventuranzas el Señor, esto que parece utopía, santa utopía, incumplible humanamente hablando, solamente en Dios es posible. Sin Dios nada soy, sin mí, dice el Señor, nada haréis. Pero ¿qué dice el apóstol? Todo lo puedo unido a Cristo Jesús que me fortalece. Todo lo puedo unido a Él, que es la vida en mí. No vivo yo, Cristo vive en mí. Él es mi vida y la longitud de mis días y la plenitud de la misma y la eternidad de la gloria. Él es el todo y en todos. Vamos a seguirlo. Vamos a seguir esta utopía. Bienaventurados somos. Pero en serio, conocer la vida es vivir. No solamente dar conferencias y discursos muy académicos, muy aplaudibles desde el punto de vista de la alegría transitoria. Tiene que ser en nosotros una permanencia, porque la vida es permanente, porque la vida nunca deja de ser. Porque si lo hago todo por amor, en homenaje a la vida y mostrando que la vida me habita, está en mí, yo estoy en la vida, entonces todo lo que hago lo voy a hacer por amor. Recordaba las palabras paulinas también en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. ¿Cuántas cosas puedo hacer muchas veces que son aquellas que me pueden ameritar como cristiano verdadero delante de Dios? Que si las obro por amor, verdaderamente son. Pero si las hago y el amor no está en mí, no las hago por amor, todavía no me alcanzan. Puedo hablar todas las lenguas humanas, angélicas. Puedo conocer todas las profecías. Puedo repartir mi hacienda y darla a los pobres. Puedo dar mi cuerpo a las llamas. Si no lo hago por amor, todavía no alcanza. Por amor sí. Por amor. Por amor a Dios, por amor al prójimo. Por el mismo amor con que Dios nos ama. Por el mismo amor que Dios derrama en nosotros, para que finalmente en nosotros también, recibido ese amor a través de la vivencia concreta de la encarnación, entonces en nosotros podamos llegar y podamos afirmar, ¿no es cierto?, que eso mismo que hemos recibido es lo mismo que vivimos y es lo mismo que comunicamos a través de todo nuestro accionar y de toda nuestra conversación en el mundo. Seamos entonces veraces. Y ahí entonces sí empezamos a ver con seriedad, con responsabilidad, y a leer como debe ser leída y como debe ser finalmente obrada esta constitución para la vida, esta carta magna del reino de la vida. Ahí vamos a reparar y vamos a comprobar que lo que nos dice el Señor es absolutamente cierto, así y permanente. Bueno, es como que hacemos esto, como una introducción, Fabián, sin duda, ¿no? Podríamos después ir, sí, de a poquito ir analizando cada una de estas bienaventuranzas. Lo hemos dicho durante el curso de estos tiempos en que hemos estado haciendo este programa, que afortunadamente tiene una audiencia creciente, y vemos que el interés de la gente cuando llega la palabra va creciendo también. Muchos se van integrando, muchos se van acercando
a esta palabra del Señor, a esta palabra para la vida. Y es Dios el que nos da precisamente esta posibilidad a todos, sin exclusión, de que a través de su palabra, porque para eso vino, para eso se encarnó la palabra, Dios se hizo hombre, para eso vino a nosotros. No miremos para otro lado, no miremos para adentro en el sentido de buscar en nuestro ego todo aquello que hasta que nos viene la palabra y la tomamos en serio porque la vivimos, seguimos dándole mucho crédito al ego, al yo presuntuoso que somos, mentiroso y que está muerto delante de Dios. Pero entonces vamos a seguir transitando por caminos que no son los caminos de Dios, con pensamientos que no son los pensamientos de Dios, con pensamientos y caminos que están muy por debajo de la posibilidad de la vida. Vamos a elevarnos, a eso vino el Señor, a elevarnos, a llevarnos a la plenitud de la vida en el reino de la vida, en el reino de los cielos, en los cielos mismos. Fabián. Bien, a ver, de tu generosa reflexión hay muchas cosas para preguntar, pero me voy a quedar con esta. A ver, mientras te escuchaba y hacía algunos apuntes, tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Un hombre le dice a su mujer, a una mujer, te amo, sos mi amor. Una mujer le dice a un hombre lo mismo, sos mi vida, sos mi luz, sos mi amor. Cuando ese hombre y esa mujer traen al mundo un hijo, la palabra que más se escucha es mi amor de acá, acaramelados, mi amor de allá. El amor está presente en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, no solamente de nuestra vida, sino que lo mencionamos permanentemente. E hice el ejemplo, por ahí más contundente: Dios amó al mundo, que entregó a su único Hijo Jesucristo, y esto que hablaba de un hombre, de una mujer, de un hijo. El amor es el que congrega, es el amor que reúne. Pero el amor, a su vez, señor Miguel Carreras, es la asignatura pendiente y la materia más difícil de aprobar por los seres humanos en general y por los cristianos en particular. Entonces, ¿qué sucede con el amor, Miguel? Digamos, porque nos podemos quedar hasta mañana hablando y vamos a decir lindas frases, poéticas frases, significativas y profundas frases acerca del amor, pero en realidad en el cotidiano vivir, como decimos vulgarmente, no pasa naranja, ¿sí? Estamos todavía en un mundo que después de intentar salir de una brutal pandemia se metió en una guerra. No sé si corresponde el ejemplo ahora, pero ¿qué nos pasó con esto del amor? ¿Sí? ¿Qué nos pasa? ¿Y qué nos pasa, Fabián? A ver, uno diría, ¿qué nos pasa? ¿Que no amamos? ¿O que no amamos suficientemente? ¿O que estamos hablando de... el amor? Claro, estamos hablando de un amor, muchas veces se ha dicho inclusive, ¿no? Vos fíjate el amor pintado, vos dijiste muy bien, sí, de tantas maneras como suelen hacerlo los grandes poetas. Sí, es algo que no deja de ser cierto. El amor entre un varón y una mujer, sí, cierto. ¿Qué varón o qué mujer pueden afirmar que jamás estuvieron enamorados, apasionados el uno por el otro? ¿Que hay un fruto del amor? Sí, los hijos son fruto del amor de los padres. Deberían serlo, por supuesto. No negamos eso, ni mucho menos. Inclusive podríamos decir, ¿es un rayo del amor de Dios? Sin duda que sí. Pero llega a ser aquel amor del cual nos está hablando aquí el Señor en sus bienaventuranzas. Uno dice, ¿alcanza?
Recién decíamos, mencionando una porción de la carta paulina a los Corintios, la primera, en el capítulo 13, sí que puedo hacer muchas cosas buenas, y si no las hago por amor todavía no alcanza el nivel, ¿no es cierto?, del amor supremo, del amor que es vida, de la vida. ¿Y qué podríamos decir? ¿Que Dios no lo tiene en cuenta? No, Dios no deja de tener en cuenta nada. Dios ve todo, está dentro de nosotros, está en nosotros. El Dios lejano, inaccesible, inasible, que mal interpretado se veía en las lecturas del Antiguo Testamento, es el Dios cercano, el Dios que viene a nosotros, que es como uno de nosotros, que está en nosotros por el Espíritu que finalmente nos habita y permanece en nosotros. Conoce muy a fondo cuál es nuestro sentimiento, nuestra manera de pensar, de ser en el pensar, y sabe hasta qué punto en nosotros haya cabida, habitación, ese amor infinito con que nos ama. No tenemos que juzgarnos, ni siquiera nosotros mismos. Disfrutar, sí, de los momentos felices, y creo que uno de los mismos, y que es, como diríamos de pronto, no un símbolo, sino algo que nos da a entender que es el amor de Dios. Sería la mejor lección en esta vida transitoria, el amor que experimentamos como seres humanos entre nosotros. Sí, muchas veces prescindiendo inclusive de la mención de Dios. Yo amo a tal mujer, yo amo a tal varón, sí, y es cierto, sí. Ahora, ¿es permanente eso? No lo podemos afirmar. Hay una conducta que es la conducta social, que es la conducta que tenemos los seres humanos desde un punto de vista moral, sin duda, ético, que es el mejor punto de vista desde el cual tengamos que enfrentar la vida, ¿no es cierto?, mientras estamos en este mundo y en este tiempo. Pero el Señor va más allá todavía, y nos quiere llevar más allá. Y el más allá es llevarnos hacia el fin para el cual nos ha creado. Y el fin para el cual nos ha creado es la permanencia, y permanencia en la vida, y vida en el amor. Y queda trascendido también el amor temporal, no negado, porque puede ser de suyo, digamos, sí, una nota que nos lleve, o una significación que nos lleve entonces a entender mejor que la plenitud de ese amor se da no en el tiempo y en nosotros mismos, en nuestro límite, sino que se da en Dios, en quien no hay límite, en quien la vida es plena, en quien no hay para la vida ningún término que no sea la plenitud de la vida, la verdadera felicidad. Bienaventurados. Dios nos promete la plenitud de la vida. Entonces, claro, como le dice Jesús a los saduceos cuando le preguntan a propósito de la ley del levirato, sí, la viuda que tuvo 7 maridos, ¿quién será el marido de ella en la resurrección de los muertos? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Y va más allá de la experiencia temporal, que es buena, ¿no es cierto?, y de que de alguna manera está obrando como una significación posible para elevarnos a algo superior, que es nuestra relación. Diríamos también de alguna manera comparativa marital con el Señor, que en definitiva es el novio y finalmente el esposo de la iglesia, que es su cuerpo, sí. ¿Por qué le preguntan a los saduceos de quién será esposa esta mujer? Porque los 7 la tuvieron por esposa. Erran, porque no conocen ni la Escritura ni el poder de Dios, porque los que merezcan ser hijos de aquel siglo y de la resurrección serán como los ángeles en el cielo, donde los hombres no se casan ni las mujeres se dan en matrimonio. Va más allá. El fruto del matrimonio, el fruto del amor del varón y la mujer son los hijos. Y el fruto del amor de Dios en nosotros son los hijos. Que llevemos mucho fruto, pero fruto que permanezca. Hijos espirituales. ¿Cuántos hijos gestó la palabra del Señor? ¿Cuántos cristianos en el mundo que a su vez llevan fruto y abundante de este y para este reino de la vida? Fruto que permanece, no que perece, no que pasa con el tiempo, que permanece en la eternidad, por el eterno amor con que nos ama, el que es en definitiva el dueño
el dueño absoluto de nuestra vida. Vos, por ejemplo, mencionás... Sí, adelante, Fabián. No, que me parece que te has ganado con creces una pausa y entonces va a presentarse con su buen gusto Silvia Patricia, si no te parece mal, no solamente en la operación técnica, sino en la musicalización, en la elección del tema, de los temas musicales que iluminan este espacio, estas palabras, y las misioneras diocesanas van a interpretar las bienaventuranzas. Me parece muy bien, Fabián. Además, Silvia lo hace por amor todo esto. Felices los de espíritu de poder, de ellos es el reino de los cielos. Felices los que ahora están sufriendo, van a recibir un profundo consuelo. Felices los que con paciencia esperan, de ellos será la tierra en herencia. Felices los hambrientos de justicia, van a ser saciados y tendrán la vida. Esta es tu buena nueva, que es un manso el corazón. Este es el evangelio en el que quiero creer. Enséñame a vivirlo para darlo a conocer. Dame tu mirada nueva, hace más honda mi fe. Felices los que tienen compasión, en Dios van a encontrar mucho perdón. Felices los de corazón limpio, en su vida ellos van a ver a Dios. Felices todos los que buscan paz, porque el Hijo de Dios lo llamarán. Felices los perseguidos por buenos, para ellos es el reino de los cielos. Esta es tu buena nueva, que es un manso el corazón. Este es el evangelio en el que quiero creer. Enséñame a vivirlo para darlo a conocer. Dame tu mirada nueva, hace más honda mi fe. Felices cuando por mí lo persigan, alegrense y muéstrense contentos. Ya saben que así sufren los profetas, van a recibir el premio en el cielo. Felices los que creen en el Señor, que cumple su promesa por amor. Cantemos con alegría y cariño al buen Padre que nos regaló a su Hijo. Esta es tu buena nueva, que es un manso el corazón. Este es el evangelio en el que quiero creer. Enséñame a vivirlo para darlo a conocer. Dame tu mirada nueva, hace más honda mi fe. Muy bien, una vez más compartimos el buen gusto musical de Silvia Patricia en la operación técnica, en la musicalización, y este tema tan atinado, tan acorde al texto que estamos viendo en este domingo, las
misioneras diocesanas nos trajeron las bienaventuranzas. Radio Fe Latina está presentando nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra. En esta ocasión nos convoca el cuarto domingo durante el año, 29 de enero de este año 2023, en donde la liturgia nos ha propuesto el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña y se sentó y sus discípulos se acercaron a él. A ver, habla de discípulos que se acercaron a él y no de una gran multitud. Sí, Miguel, eso por una parte. Por otra parte, puede hacer la montaña, lo elevado, lo que está por encima de el punto convocante de Jesús. La montaña, en la montaña parece haberse sentido muy cómodo, parece sentirse muy cómodo en la montaña, en las alturas. ¿Sigue? Y la montaña es el lugar más elevado en esta tierra, más cercano a los cielos, en la misma cercanía que está el Hijo respecto del Padre. Hay una frase que decían las misioneras que terminamos de escuchar en esta hermosa canción, también interpretada, ¿no es cierto?, que decía, bueno, enséñame a vivir estas cosas para darlas a conocer. Hay que vivirlas y entonces las podemos después enseñar, comunicarlas, ser testigos de las mismas y dar testimonio. Pues fíjate que el Señor transfigurado se muestra en el santo monte, en el lugar elevado. Cuando Dios da a su pueblo de Israel, pueblo elegido en figura, la ley a seguir, ¿desde dónde la entrega Moisés al pueblo? Al pueblo que está al pie del Sinaí, no sube a la montaña. ¿Quiénes son los más cercanos? El único que se entrevista con Dios es el mediador, Moisés. Y Aarón, el hermano, están más cercanos, como los discípulos de Jesús. El pueblo está abajo. En la misma situación espiritual en que estamos. Somos discípulos del Señor, estamos cerca de Él, estamos cerca de la cima, hemos ido creciendo, sí, como los 12 discípulos del Señor que finalmente fueron apóstoles. Ahí fueron enviados, no antes. Enséñame a vivir estas cosas para después darlas a conocer. El Señor es el testigo fiel y verdadero. Está dando testimonio en esta enseñanza magistral en la montaña, en este sermón. Decimos la constitución del reino de los cielos, la ley suprema, la ley de la vida, la ley del amor. Es lo más elevado. Como la ciudad de Jerusalén, ¿a dónde estaba edificada? Sobre el monte de Sión celestial. Celestial lo decimos ya en términos absolutos cuando hablamos de la Jerusalén celestial, a la cual vamos, digamos, edificada sobre el monte de Sión celestial, teniendo siempre como figura ilustrativa desde el punto de vista físico para llevarnos a lo espiritual, así como lo hace el Señor, que como hombre nos lleva a la plenitud de Dios, porque también lo que busca el Señor y viene a buscar y finalmente hace para aquellos discípulos que lo siguen de cerca y que finalmente se unen plenísimamente a Él en el amor que el Señor nos muestra a través de lo que nos enseña, porque lo vive, porque Él es el amor, porque Él es la vida en todos, ¿no es cierto? Entonces ahí estaremos verdaderamente unidos, uno con el Señor. Así como el Padre y el Hijo son en la plenitud del amor uno. Dios, trino, el único Dios. No son tres dioses, son tres personas, un solo Dios, sin confundir las personas ni dividir la sustancia. Dios es uno, y el mediador entre Dios y los hombres es único, es el hombre Jesucristo. No hay otros mediadores, Fabián, Primera carta a Timoteo de parte de San Pablo, capítulo 2. Adelante, Fabián. Perdón por la interrupción. No. Que tienen alma de pobres, por ellos les pertenece el reino de los cielos. ¿Podés imaginarte a quién
le dijo Jesús esto, o a qué se refería cuando hizo mención a felices los que tienen alma de pobres, por eso les va a pertenecer el reino de los cielos? ¿Qué es tener alma de pobres? ¿Cómo lo sintetizarías, Miguel? Alma de pobres, otras traducciones dicen pobres en el espíritu, si espiritualmente hablando. O sea, no serían precisamente, o por lo menos exclusivamente, los pobres económicos. Los que tienen alma de pobre son aquellos que no están adheridos, pegados a las riquezas temporales, ¿no es cierto? No consideran a eso la mayor riqueza y la riqueza que hay que poseer para obtener la felicidad. Las riquezas son las riquezas espirituales y la mayor riqueza, la permanente, la que viene a traernos el Señor y por lo cual si la recibimos nos considera ya felices, es la vida. No hay otra riqueza. La vida nunca deja de ser. La vida es el amor. El amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Vos fíjate, mientras estamos en este mundo recibimos 3 virtudes que llamamos infusas o teologales: fe, esperanza y caridad. Cuando partamos de este mundo a la plenitud y posesión de la felicidad eterna, la fe y la esperanza ya no serán necesarias. Todo será cumplido. ¿Qué es lo que quedará? El amor. Esa relación plena en el amor, plena y definitiva en el amor, que es en definitiva también la plenitud de la vida. Esto viene a comunicar el Señor. Esto es lo que quiere Él, y vino a traernos aquí, Él que lo vive, para que lo vivamos en Él y con Él. En Él y con Él tenemos, sí, el mérito delante de Dios. No vivimos nosotros, Él vive en nosotros. Si le damos, sí. Y si lo recibimos como el huésped que viene a habitarnos definitivamente. Ahí sí, Cristo vive en mí, diría San Pablo. Mejor es partir de este cuerpo y estar siempre con el Señor, dice el apóstol, sí. Lo mejor es partir hacia la plenitud de la vida, pero mientras tanto, conozcamos esa vida. Y por ejemplo, Fabián, ¿a quién eligió el Señor? ¿A quién llamó? Uno diría a los sabios de este mundo, aquellos seres destacados, confiables, a los cuales se suponía podían entenderlo mejor. Pareciera que no tanto llamó a esos, ¿eh? Si nosotros vemos los evangelios, convocó a humildes pescadores. Estaba en la zona de la Galilea, que no era tampoco social y culturalmente lo más apetecible en Israel, ¿no es cierto? Sin embargo, ahí comenzó su predicación, su proclamación, su obra, el Señor, en toda la Galilea, cercana a los gentiles, a la Decápolis, a la Transjordania, a la llamada Galilea de los gentiles. El Señor habló con todos, pero parece que no eligió a los sabios de este mundo. Yo creo que hay una lectura muy interesante para este domingo, Fabián, que es de alguien que es testigo de estas cosas, las ha vivido, las conoce y las comunica entonces. Y es el apóstol San Pablo, nada menos, el gran apóstol de los paganos, de los gentiles, ¿no? Vos que sos ducho en la escritura, seguramente lo encontrás rápidamente y ya. Esta lectura nos lleva. Ahora, antes de la despedida, que ya en un ratito nos vamos, la vamos a compartir, pero decime una cosa, Miguel, como para cerrar este segmento, las bienaventuranzas. Habla de felices y habla de alegrense, ¿sí? Y no podemos dejar de pasar por alto que muchas veces no somos felices y no estamos alegres, ¿sí? Punto número 1. Punto número 2. Tendrá una gran recompensa en el cielo. Todas las recompensas, todo lo que promete Jesús en su evangelio será en el cielo. En la tierra, aunque lo digamos así medio brutalmente, coloquialmente y vulgarmente, minga minga, en el cielo todo, en la tierra nada, Miguel. Esa es la promesa de Jesús. La tierra en definitiva termina siendo aquel valle de lágrimas en última instancia.
Y mirá, lo que pasa es que, claro, generalmente nuestra mente cuando lee cielos y tierra, bueno, lo primero que se imagina son los cielos astronómicos y la tierra física donde vivimos. Bueno, cielos y tierra, carne y espíritu, ¿no es cierto? A ver, la carne nada aprovecha, dice el Señor, mis palabras son espíritu y son vida. Nuestro Señor, dice San Pedro, por ejemplo en su primera carta, capítulo 3, sí, a la verdad muerto en la carne, mas hecho vivo en el espíritu. Bueno, en nosotros viene el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Es el que da testimonio en nosotros de la presencia y actividad, obra de Dios, si realmente ese Espíritu resulta o encuentra en el nuestro, sí, un interlocutor válido. Escuchamos la palabra del Señor, la obramos, le creemos, hay verdaderamente fe, hay deseos de vivir esta vida que el Señor nos comunica. Bueno, la plenitud de la vida total ya es lo que finalmente será lo que llama San Pablo el cuerpo de gloria, el cuerpo incorruptible, el cuerpo espiritual, será el equivalente a lo que decimos en el reino de los cielos consumado. Pero cielos es una ilustración para dar a entender cuál es la parte más rica y donde la vida verdaderamente en el hombre permanece, el hombre en ella, y donde la plenitud de aquello que hace Dios, imagen y semejanza suya, se consuma en la consumación de su obra precisamente. Cuando hemos sido perfectos en el amor, cuando Dios acaba en nosotros su obra creadora, cuando hemos alcanzado la semejanza, mejor dicho, cuando Dios la alcanza en nosotros y somos verdaderamente lo que no llegó a ser Adán. Imagen sí, pero semejanza del Dios Altísimo. Cuando participamos de la naturaleza divina, Fabián, realmente nos hace partícipes de su naturaleza inmortal, el mismo Dios que nos ama. Porque esa es la plenitud del amor, vale decir la consumación de la vida en la eternidad de la gloria. A eso llamamos los cielos. A esos cielos nos llama el Señor, nos lleva, para eso nos viene a buscar. Estamos muy abajo, estamos pegados, estamos embarrados, finalmente enterrados nos quedamos, si no salimos de este barro en el cual hemos caído todavía. Hermanos, tengan en cuenta quiénes son los que han sido llamados. No hay entre ustedes muchos sabios, hablando humanamente, ni son muchos los poderosos ni los nobles. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes, lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada para aniquilar a lo que vale. Así, nadie podrá gloriarse delante de Dios. Por él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, que por disposición de Dios se convirtió para nosotros en sabiduría y justicia, en santificación y redención, a fin de que, como está escrito, que se gloríe en el Señor. Esto es palabra de Dios, en pertenencia a la primera carta a los Corintios, en su capítulo 1, versículos 26 al 31, y con esto y una síntesis nos empezamos a despedir de nuestro encuentro de hoy, de este mes de enero, Miguel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ciertamente acá, está la explicación suficiente por parte de San Pablo. ¿Qué eligió Dios? Aquellos que se glorían en sus propias obras, no. Aquellos que triunfan en la vida, dicho, de parte de aquellos que son destacados en este mundo, con buenas riquezas, con mucho dinero en el bolsillo o en cuentas bancarias, con mucho poder desde ese dinero y la posesión del mismo, con las muchas cosas que quieren tener y cada vez son más. Todo eso que nos aparta del Señor y del amor de Dios. No, eligió lo que realmente somos todos. En realidad, delante de Dios, en nuestra naturaleza caída, somos necios, no somos sabios. Por eso vino tan abajo el Señor, por eso viene a nosotros, por eso viene a nuestra muerte, por eso gusta nuestra muerte por todos, porque parte de nuestra misma muerte porque nos ve que estamos muertos, en delitos y en pecados, y que nuestra vida está arriba, escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo es nuestra vida, entonces
se manifieste, seremos manifestados juntamente con Él en la gloria. Este pasaje de la carta a los Colosenses, que también citamos tantas veces, nos ilustra en este punto en que estamos analizando esta lectura de este domingo, Fabián. Así que yo me quedaría con esto realmente, ¿no es cierto? Nuestra vida está arriba, escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, parece que no está aquí abajo, de la manera en que la buscamos cuando decimos que felices somos, hay que vivir la vida, hay que tener dinero, poder, todo lo que uno quiera tener lo puedo por el dinero. Esa es una conversación, es una frase de muerte. Hay que poseer la mayor riqueza, que para eso viene a darnos aquel que verdaderamente la tiene. Y la mayor riqueza es la vida, y no hay otra. Y si no está la vida, lo demás no es. Se me ocurre eso, Fabián. Muy bien, buena síntesis como para ponerle un cierre a este cuarto domingo durante el año, a este último domingo del mes de enero. Señor Miguel Carrera, de la misma manera que comenzamos, de la misma manera que terminamos, ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan elocuentemente importante en la operación técnica, en la musicalización de este espacio, con el buen gusto que la caracteriza, que terminen en el Señor, es decir, de la mejor manera posible el mes de enero, que comiencen también en el Señor, en su presencia, el segundo mes del año, febrero, y si Él así lo desea, nos encontraremos dentro de 7 días aquí en Radio Gelatina para volver a compartir un encuentro a la luz de la palabra. Miguel, hasta entonces, si Dios quiere. Muchas gracias. Hasta entonces, Fabián, Dios siempre quiere, y siempre quiere lo mejor, y lo mejor es la vida, y la vida la trae Él. Es el único que la tiene y la quiere compartir con todos nosotros de la manera abundante en que lo hace. Hasta entonces, Fabián, un abrazo grande para vos, para los tuyos, para toda la audiencia. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.